Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar con puntualidad británica, son las 9:30. Y nada, bueno, pues en primer lugar quisiera decir que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros porque he tenido una tarde un poco ajetreada con un viaje desde Salamanca hasta aquí y tenía un poco de miedo de no estar con vosotros y sobre todo bueno, con Jonathan Barr. Jonathan Barr para mí es un orgullo, ¿no? Y una satisfacción, ¿no? Poner aquí que esté a mi derecha, porque yo me acuerdo perfectamente cuando empezaba allí en Madrid muy joven, que sigo siendo joven, ¿no? pero que empezaba muy joven a dar clases en la Universidad Complutense, tenía un contrato predoctoral y uno de los primeros alumnos que pude tener, ¿no? Y que bueno, pues, sufrió el experimento, ¿no? de todas las clases, ¿no? Que yo preparaba era Jonathan. Y desde siempre pues yo le cogí mucho cariño y sobre todo vi que era un chaval, ¿no? Un muchacho que tenía mucho interés por la historia, por la arqueología y que yo creo que lo más importante que tiene que haber en esta profesión, la profesión de historiador, es tener pasión. Y yo creo que él tenía muchísima pasión. Y precisamente por eso hoy en día está aquí sentado a mi derecha presentando un libro que doy fe que grandes especialistas que están pues, muy vinculados, ¿no? Con el tema de la militaria y con el tema del mundo de la guerra de independencia, ¿no? Y también pues, con toda la gran armada francesa y napoleónica han felicitado, ¿no? Porque es espectacular. No me voy a centrar en el libro, sino que simplemente voy a presentar a este Jonathan Barr, que fue mi alumno y ahora es un doctorando que está realizando su contrato doctoral gracias a una beca bastante prestigiosa. Él también tiene una asociación de recreación histórica. Esa asociación hace mucho y bueno, ¿no? por la guerra de independencia y por estar siempre al pie del cañón haciendo las cosas bien como se tienen que hacer en recreación histórica, con rigor, enseñando, ilustrando de forma didáctica cómo se vivía pues, hace más de 200 años, ¿verdad? En el continente europeo y cómo se llevaba a cabo, ¿no? Pues esta vida de guerra que en tiempos de paz siempre tenemos que rememorar, ¿no? Para que nunca se repita. Y simplemente decir que yo le auguro un futuro prometedor, que sé que dentro de poquito pues, leerá su tesis doctoral, que nos brindará con muchas más noticias y que esto es un entremés. Pero aunque sea un entremés, creo que merece la pena que en Bailén, uno de los hitos, ¿no? Una de las principales plazas en las que el ejército francés luchó en esta guerra de independencia, y bueno, en este caso pues, salió derrotado, creo que era muy necesario y era obligado que estuviéramos aquí con él para que presentara su libro sobre la guerra y sobre el efecto político. Así que sin más, Jonathan, te doy las gracias por estar aquí con nosotros, por prestarte, porque sí que también te has hecho un viaje bastante duro desde el País Vasco hasta aquí, ¿no? Para estar aquí presentando este libro y bueno, pues para también disfrutar este fin de semana de recreación histórica con nosotros. Así que bueno, pues mi más sincero agradecimiento, parte mía, desde el punto de vista personal, pero también desde el Ayuntamiento, hablo en nombre de mi alcalde y de mi compañero también de corporación, de equipo y de equipo de gobierno. Sin más, tiene la palabra y nada, muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias, Juan Jesús, por tu amable presentación. La verdad es que yo creo que el maestro hace al alumno y el hecho de que además nos llevara a saber Numancia, el parque arqueológico y demás hizo mucho, creo yo. Muchísimas gracias a todos los que están esta noche acompañándonos, también a los miembros del equipo de gobierno del municipio de Bailén, que están con nosotros. Es un honor contar con todos ustedes. Y, pues bueno, saltando cuestiones de presentación, mi nombre ya lo tenía en pantalla. Estoy muy contento de estar aquí en Bailén porque al final hay muy poco patrimonio de guerras e historia napoleónica en España y que tengamos un museo dedicado en concreto a una de las batallas de la guerra de independencia es casi un milagro en nuestro país a día de hoy. Si no tenemos en cuenta contadas excepciones de algunos espacios de observación de batallas y museos genéricos del ejército, es casi una anomalía que haya un museo prácticamente de una propia batalla de las guerras napoleónicas, en este caso dentro de la guerra de independencia. Yo, como decía mi antiguo maestro, lo que les voy a comentar brevemente y cronómetro en mano, lo prometo porque sé que todos quieren cenar, es mi último trabajo,
por título, bueno, está enmarcado dentro de la editorial Nautilus, en la historia de los ejércitos, en concreto el ejército napoleónico, la gran armada de Napoleón y sus aliados. Y bueno, es un trabajo que es el resultado de varios años de documentación de tropas imperiales en el contexto europeo. Yo no vengo aquí a hablarles de la batalla de Bailén, porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Yo me especializo en la sociedad y en la administración del ejército imperial francés, de la Napoleón I. Y entonces, pues bueno, producto de todo ello es este libro que tengo aquí y que, como pueden ver por los posis, un autor siempre es muy crítico consigo mismo, siempre está mirando detalles, etc. ¿no? La verdad, con el libro se incluyen bastantes novedades, pero antes de comentarlas, yo lo que quiero es dar las gracias a la Asociación Fusileros en Madrid, porque estáis ahí. Si no fuera por el apoyo moral y la ayuda en el desarrollo de nuestra asociación, todos esos años, a lo largo de estos años, desde que me conocéis, desde que tuve una loca idea de juntar a estudiantes de universidad y luego ya nos expandimos y creamos nuestro propio primer imperio francés, ¿no? Pero muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Y dando una materia del libro, pues bueno, es un libro que realmente trata aspectos que hasta ahora no se habían tratado nunca en lengua castellana. En primer lugar, porque casi todos los manuales que existen de historia napoleónica en castellano son en su gran mayoría escritos por divulgadores y no historiadores. En segundo lugar, porque se ve una nueva óptica. Lo que se trata de transmitir es la óptica del soldado francés. Estamos acostumbrados a la óptica de uno de los bandos y a través de este libro pues tratamos administración, economía, roles de los regimientos, los diferentes cuerpos de ejército, las unidades más extrañas que no se conocían en castellano. Algunas sí que se conocen, como la legión irlandesa, pero por ejemplo este es el primer libro que habla de los judíos al servicio de Napoleón I en lengua castellana. No existía ningún artículo científico ni ensayo. Por supuesto, el libro está dedicado un poco a todos los públicos. Es un libro de divulgación, no es un libro escrito desde una óptica científica, pero sí desde esa óptica de querer alcanzar todos los públicos, a gente como pues, desde estudiantes de bachillerato hasta alumnos de primera carrera, a personas pues, que deseen emplear su tiempo en la lectura de temas de historia napoleónica. Pues yo creo que es un libro que ofrece los datos ratificándolos con documentos originales, con transcripciones también que existen por primera vez en lengua castellana, con algunos aspectos del soldado imperial que no se habían tratado, pero como pueden ver por el índice, pues bueno, hay algunos aspectos concretos que pueden quizás llamar la atención. En primer lugar, el tema de lo que es la contextualización de las guerras napoleónicas, pues no era el objetivo del libro. Así que en este sentido yo tengo que dar las gracias al doctor Gonzalo Espinosa de Sonville de la Universidad de Aquitania, que hizo un prólogo explicando el conjunto de las guerras napoleónicas. Y luego, como pueden ver por el índice, pues se va pasando de los diferentes cuerpos del ejército francés, se va viendo las diferentes secciones, cómo funcionan sus regimientos, hay apartados concretos para artillería, para infantería, etcétera, etcétera. Y yo, con cada una de estas unidades, pues intento hablar sobre todo del tipo de soldado que la compone, las normas que tenía, cómo lo vieron en el espacio europeo. No me centro en la guerra de independencia española, pero sí la menciono en numerosas ocasiones. Bien, el libro, siempre se puede hablar con el libro, pero yo creo que es más fácil, ustedes lo tienen a su disposición, tienen incluso algunos capítulos gratis en Google Books. Creo que es más interesante hablar del proceso de elaboración y documentación del libro para que, sobre todo, vean ustedes que no me invento lo que digo, que ha salido de archivos, ha salido de fuentes, pero si sumamos, o si yo me pusiera ahora a dictar archivos y fuentes, podemos decir que hemos usado archivos históricos nacionales de España, evidentemente, de Francia, del Reino de Bélgica, hemos usado el British Library, la Biblioteca Nacional, gran parte de los archivos militares españoles, como el Archivo General Militar de Madrid, etcétera, etcétera. Incluso bibliotecas históricas que se desconocen, como la Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Me parecía interesante abarcar y trabajar el tema del primer imperio francés, pues desde cómo lo vivían soldados, qué hacía el lunes, qué hacía el martes, qué hacía el miércoles. Pues ¿qué podría hacer un lunes, un martes, un miércoles? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy curioso. Esto es una miniatura de un cabo Furriel. Un cabo Furriel es un tipo de soldado de su oficialidad que lleva parte de la administración de su compañía. Y entonces ahí lo vemos con una libreta regimental donde tiene ciertos datos administrativos, tiene historiales, tiene cuentas, etcétera, etcétera. Y entonces yo he hablado para que vean lo curioso de que está en la oficina, está en el cuartel, es un Furriel de ganaderos, entonces precisamente tiene la miniatura
miniatura del libro, y justo al lado les pongo una de estas páginas, de verdad, de estos documentos administrativos que usaban pues, el ejército francés, ¿no? Pues que se designaba a cada soldado una serie de víveres o piezas del uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Para siempre, también el objetivo de proyectar esta diapositiva es explicar qué fuentes hemos usado. Pues aquí estamos viendo la iconográfica y la impresa. Dentro de la fuente documental tenemos la manuscrita y la impresa, y en este caso pues vemos que muchos aspectos, cuando se lleva un proceso de investigación, puedes usar iconografía, pero debes corroborarlo siempre por la fuente documental. En este caso fue una suerte porque es una miniatura, tiene un tamaño muy pequeñito, y en la propia miniatura se ve al cabo Fourier en su oficina, ¿no? Y te da pues, algunos detalles del uniforme, de lo que ejercían, incluso de la estética. Solo con la estética que lleva este soldado, que es un granadero, pues podemos saber cuáles eran las normativas de estética facial para ese tipo de unidad de élite, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, si pasamos más allá, hemos usado pues, fuentes iconográficas, fuentes documentales, pero también tenemos restos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo rango, un par de años más tarde, con otro tipo de casaca, y entonces pueden ver ustedes la comparación de la miniatura con una casaca real, es un modelo posterior, pero es lo mismo. ¿A qué quiero llevar yo con esto? Que el libro, una de las novedades que tiene también, es que pone ciertas piezas de yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, una cosa muy interesante que se expone en el libro y yo pude investigar en el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, es que la concepción de imperio que tenían estos soldados era prácticamente republicana. Es decir, era un imperio que se remetía a la antigüedad clásica. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que, por ejemplo, el 18 de mayo, cuando Napoleón jura hace el juramento por el que es declarado emperador de los franceses, es emperador por y para la supervivencia del consulado y la república. Entonces tenemos que meternos en qué pensarían estos soldados. Luchaban por voluntad, luchaban por una ideología política. Y encontramos, por ejemplo, en yacimientos arqueológicos botones de la época republicana francesa en época imperial. ¿Qué significaba esto? Que modificaban sus uniformes con su ideología política, que en las fundas de las cartucheras ponían gorros frigios griegos, que en los propios botones conservaban botones de la época de la Convención, de la República, ¿no? Entonces, es muy interesante siempre trabajar con toda esta mezcla de fuentes. Y esto es muy llamativo, pero la iconografía nos puede engañar, porque si yo me creyera la imagen de este abanico, creería que Napoleón I, en el consulado francés, invadió Inglaterra, cruzó el Canal de la Mancha por debajo del nivel del mar, usó paracaidistas, usó globos, artillería aérea, etcétera, 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 que de hecho es lo que muestra estos los dos extremos del Canal de la Mancha, con un desembarco digno de día D, con barcazas al fondo, luego por debajo del nivel del mar. Tienen ese... nosotros creíamos que éramos los primeros en hacer este tren, ¿no? Que iba de ambos extremos. No, estos señores ya lo habían pensado para pasar con artillería, infantería y demás. Y bueno, vean ustedes la imaginación y el imaginario popular. Este es un dibujo de abanico. En los abanicos se representaban muchos elementos cotidianos de la época, los patrones de los abanicos. Pues en este caso, este es un patrón de abanico que se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa y muestra un proyecto de invasión. Y cada una de estas herramientas se diseñó de verdad. Está el telégrafo óptico de Claude Chappé, están los globos aerostáticos que se eliminaron después de la campaña de Egipto, están las grandes balsas que diseñó el propio Napoleón, ¿no? Incluso esas especies de cometas paracaídas. Pero al final, pues, por ejemplo, de estos pocos inventos, solamente el telégrafo óptico y las lanchas de desembarco se usaron de verdad en el transcurso de las guerras napoleónicas, ¿no? Pero por eso hay que tener siempre cuidado de no creer siempre en las imágenes y corroborarlo. Estos son varios aspectos que se tratan en el libro, pero dentro del libro yo me voy a centrar en un regimiento que ustedes van a encontrar este fin de semana en el campamento de época. Cuando estén paseando, pregunten por los fusileros de la Guardia, porque está su documentación original. La Guardia Imperial de Napoleón, de hecho, se diría en vieja, media y joven guardia, en el canon genérico. De hecho, cuando la Guardia Imperial entra en España, estas divisiones no existen. La primera división se establece en Valladolid, en 1809. Y entonces, entre estas divisiones, se establece que un tal grupo de fusileros de la Guardia, que eran unos soldados que tenían una media de entre 18 y 25 años de edad los soldados, y los oficiales estaban entre los 20 y casi alcanzando los 40 años de edad, pues a través de este regimiento podemos ver otra vez el proceso de documentación del libro, ¿no? Y en este caso pues, vemos un regimiento de la Guardia Imperial que está en España, que está en el 2 de mayo en Madrid,
está en diciembre de 1808, después de la campaña de Sierra, que incluso será destinado a hacer misiones antiguerrilla. Estos son los señores que iban a por usted. Así que es muy interesante a entender su administración, ¿no? Porque a través de eso vemos cómo funciona el ejército francés. ¿Y qué vemos? Pues vemos en este caso que un soldado es un ser humano, tiene que sobrevivir y para eso necesita ropa. Pues ya en el Estado Mayor encontramos el maestro sastre, por así decirlo. Encontramos rangos que son de intendencia, de administración para la supervivencia del soldado. Pero ¿por qué podríamos estudiar, pues, por ejemplo, este tipo de regimiento de la Guardia Imperial? Por ejemplo, la Guardia Imperial se mantuvo más de 4 años en la Guerra de Independencia peninsular, tuvo una especial relevancia, hizo misiones policiales, como digo, antiguerrilla, hizo misiones administrativas para recaudar materias primas para el ejército del norte, que era un ejército que se establece desde 1811 y 12 con todas las provincias que se anexionan al Imperio francés al norte del Ebro. Y claro, en el proceso de reconstrucción pues tenemos también la parte de la documentación histórica, ¿no? Que se ha ampliado. De hecho, esta tabla la tienen en mi trabajo de escrita para ver cómo funciona un regimiento francés. Pero claro, también tenemos que materializarlo, ¿no? Hemos hablado de que teníamos piezas materiales y entonces quizás sería bueno en el proceso de estudio de cualquier trabajo materializarlo con un croquis y demostrar desde lo que se está investigando, pues efectivamente es verídico. Entonces aquí tenemos algunas piezas de un uniforme de fusilero cazador, que es de lo que va ese caballero que está ahí en la saca. Bueno, vemos las diferentes piezas, ¿no? Estos son algunos de los esquemas que ofrece en el libro. En el libro se vería solo esta diapositiva, lo demás son las piezas originales, en base a las cuales, en buscadoras, en curvas, todo esto lo podrán ver este fin de semana en el campamento, en las tropas francesas. Y claro, es muy interesante porque a través del regimiento accedes al perfil soldado, un soldado, quién es, de dónde viene, qué ejercía antes, en qué trabajaba, etc. ¿Cómo accede al ejército? Lo más importante, un soldado lucha por dinero, por reclutamiento obligatorio, por ideología política, a que todo eso se ve a través de las listas de reclutamientos y de entradas de estos soldados. Y por ejemplo, en el caso de este regimiento, encontramos cosas muy curiosas. Encontramos que se levantó con una cosa que en el primer imperio francés se llaman los verites, que son unos soldados en instrucción continua, juntos a regimientos de la Guardia Imperial y que luego pues, son ascendidos. Entonces, este regimiento se creó con verites, se creó con unidades de departamentos de línea franceses, se creó con veteranos de la Guardia Imperial, pero lo más curioso es que cuando accedemos al estudio de este regimiento vemos una cosa que quizás ustedes les sorprenda. Claro, hoy en día pensamos que los soldados gabachos eran ateos, venían, se hacían con las iglesias, con el arte, quemaban y no creían en Dios, pero quizás cabe plantearse la cuestión de ¿en qué año nacieron muchos de estos efectivos? Nacieron en la década de 1780, algunos en la 1760, 1790, es el antiguo régimen. Hay la presencia de lo divino o de la deidad está presente. Tanto es así que cuando yo estoy investigando este regimiento para el libro, me encuentro con judíos, protestantes, coptos, ortodoxos, musulmanes. De hecho, encuentro un tal Amihab Aman, exilido en Sepúlveda. El expediente pone nativo musulmán, de origen del Caribe, por cierto, porque tenemos que tener en cuenta que el primer imperio francés pues, engloba también las colonias que tenía, ¿no? Y que muchos de estos antiguos esclavos pues, venían del norte de África, venían y de Centroáfrica, y con ello tenían sus propias culturas y religiones, ¿no? Y entonces, ¿qué se accede también a través de este libro? Pues en este libro podrán encontrar ustedes pues, esa cotidianidad y ese pensamiento del soldado. Y yo pongo varios ejemplos de capellanes castrenses que he encontrado en el ejército imperial francés, con los regimientos suizos principalmente. Encontramos soldados de diversas culturas y no es la excepción, sino que es la norma. De hecho, desde el primer, yo lo comentaba con un compañero, si no tenemos en cuenta quizás la Gran Commonwealth y el Imperio Británico, desde los romanos, el primer ejército que tiene casi todas las religiones y culturas europeas y extraeuropeas es el primer imperio francés. Aquí en España, de hecho, entran por primera vez judíos con el ejército imperial francés y de hecho hicieron labores muy, muy importantes. Aquí tenemos una comparación de piezas originales, croquis que hemos hecho de esquema y restos de la vestimenta original. Luego, insisto, esto solo es otra prueba más de que se puede trabajar juntando los tres tipos de fuentes, ¿no? La material, la iconográfica y la documental. Aquí tenemos, para ponerles cara a estos oficiales, que es muy interesante,
porque una de las conclusiones, por ejemplo, yo llevo estudiando a estos soldados de la época de Napoleón, muchos de ellos en la materia de Bailén, es que las grandes bajas evidentemente se concentraban en las tropas básicas, ¿no? Y en sus oficiales. Y curiosamente siempre había una media de unos 40, 45 oficiales, que son oficiales acumulados, son coroneles, de hecho. Y es muy interesante ver cómo casi no hay bajas. De hecho, incluso en la campaña de Rusia de 1812, las bajas son prácticamente imperceptibles, porque de hecho hay un aspecto muy interesante que dificulta investigar todo esto, que es la movilidad. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué es la movilidad? Pues la movilidad es que, al igual que nosotros hacemos currículum a día de hoy y cogemos experiencia, un militar va moviéndose. Con él toda su documentación. Este es, quizás mis compañeros lo ven por primera vez, es el fusilero granadero Rigodán. Es el único daguerrotipo que he localizado del fusilero de la Guardia Imperial. Al lado les pongo una recreación de fusileros del primer regimiento de cazadores, y esto es su libro de matrícula. El libro de matrícula son unos libros muy interesantes en los que tenemos los expedientes de todo el ejército imperial, de regimientos en concreto. Hay libros de matrícula de regimiento, por ejemplo, el número 11, el número 12, el de fusileros, etc. Aquí tenemos quién era este soldado, quién era su padre, quién era su madre, de dónde viene, etc. Podemos acceder por los apellidos, con estudios de genealogía, incluso su religión, por de dónde viene su nombre y sus apellidos, ¿no? Culturalmente. Entonces, esto sigue un veterano de la época de Napoleón. Esto es la imagen de un veterano de la época de Napoleón que seguramente no la puedan encontrar en internet porque me ha llevado años localizarla, de hecho. Pero estos son las marcas de un veterano de guerra, ¿no? Esa cara de pues, haber pasado por una experiencia como la que fueron las guerras napoleónicas, que solo en Francia levantó a más de 1 millón de conscriptos, sin tener en cuenta tropas aliadas. A lo largo de este proceso, digamos, de investigación, ¿no? Y de materialización del libro, podemos acceder a estos pequeños detalles, ¿no? Y resulta pues, muy interesante pues, casos concretos en España, pues, en caso de que alguien quiera hablar de esta movilidad, de lo que estábamos diciendo, en que se mueve el expediente, pues podemos ver la vida entera de un soldado en el ejército. Por ejemplo, el expediente de este soldado, o mejor dicho, su matrícula, que es un, para que lo entiendan ustedes mejor, cuando se hacen las altas en los regimientos, luego toda esa documentación se pasa al Ministerio de Guerra y entonces se hace el libro de matrícula. ¿Saben qué tamaño tiene el libro de matrícula? Pues más o menos así, así y así. Entonces es considerable y cada uno de esos libros pues, puede tener hasta 4.000 nombres. Entonces, estudiar a cada uno de esos efectivos individualmente para hacer medias, porcentajes de bajas, etcétera, pues es un trabajo bastante laborioso, la verdad. En este sentido, pues llama bastante la atención que podemos perseguir, por ejemplo, a este soldado Rigodán y mi aventura de perseguir al soldado Rigodán. Yo lo buscaba dentro de los fusileros durante meses y luego pensé, claro, pero este señor ascendió y eso lo llamamos movilidad militar dentro de un ejército. Significa que este señor adquiere un rango, se va a otro regimiento, adquiere experiencia en ese regimiento, le trasladan de oficial a otro regimiento. Esto es una cosa muy propia de los ejércitos del antiguo régimen y de hecho del ejército de Napoleón I. Por ejemplo, alguien era campesino con 18 años de edad, llegaba a la conscripción, entraba al ejército, iba tomando más veteranía pues, en algún regimiento, por ejemplo el 111 o el 58, si fuera, y entonces adquiría una serie de méritos y era conversión de campañas. Se le daba la opción de entrar en la Guardia Imperial. En la Guardia Imperial, por ejemplo, podía entrar en el regimiento de fusileros y entonces iba con experiencia. Después se le movía a un regimiento más veterano aún, por ejemplo, algún regimiento de cazadores de la Guardia Imperial. Aquí a lo mejor podía pasar incluso solamente unos meses o menos de un año y se le devolvía a su regimiento de origen, en este caso de fusileros, con el rango de sargento mayor. Y con esto me refiero a la movilidad militar y dentro de los ejércitos, que es al final es un puzzle inmenso porque los expedientes de uno no están donde deberían, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso creo que nos pasa a todos los historiadores en cualquier tipo de documento que vamos a una biblioteca y de repente nos encontramos la proclamación de Godoy ¿no? de lo que fue. Pero bueno, en líneas generales, esto es lo que se puede encontrar en el libro. Yo no voy a extenderme mucho más, hemos hablado casi 20 minutos de tipos de documentación y contenidos, pero sí les quiero invitar a que lo visiten porque yo creo que puede ofrecerles una nueva óptica, una óptica distinta a la que ya se tiene preconcebida del ejército imperial. Sobre todo, a mí
aunque yo evidentemente hablaré de armas, hablaré de uniformes, de administración, etcétera, me interesa más el cómo vivía el soldado de esas batallas, ¿no? Cómo el soldado tenía un tipo de creencia, cómo llegaba a X combate, ¿no? Y un aspecto, pues quizás muy interesante, pues puede ser pues, el batallón de Saint-Domingue, el batallón de pioneros negros. Este es muy interesante porque hay estos soldados que vienen de la cultura del vudú, al servicio de Napoleón I. ¿En qué medida lo querían o no? Pues en eso estamos trabajando. Pero estos son los diferentes aspectos que quizás cuando atendemos a un ejército tenemos que entender que un ejército es la representación de la sociedad de su época. Si un imperio abarca una serie de territorios y nacionalidades, de hecho el primer imperio francés abarca más de 12 nacionalidades y culturas distintas, estamos hablando de que el primer imperio francés tenía hasta soldados tártaros incluso observadores griegos, albaneses, croatas. Casi toda Europa estuvo bajo el yugo del primer imperio y al final un aspecto que hizo Napoleón I y que hicieron casi todos los ejércitos de la época es utilizar los soldados que tiene sobre el terreno porque así te afianza su fidelidad y además es una imagen positiva que das al pueblo sobre el que estás avanzando. Pues si por ejemplo vamos a pasar por Vilna, pues cogemos soldados de origen lituano y levantamos un regimiento. Son conocedores de la zona y además nos pueden seguir desplazados, ¿no? Y al final, estos mismos soldados, que son protagonistas del libro, fueron el mayor enemigo del propio Napoleón. Porque luego, claro, después de Rusia tenemos esa etapa de caída de 1813, de las guerras de liberación alemanas, ¿no? En 1813, la Confederación del Rin-Kare, los estados alemanes-Kare. ¿Y qué pasa? Que todos estos soldados, que yo lo defiendo aquí, y creo que, aunque muchos pudieran ser analfabetos, muchos vinieran de una cuna muy baja, sí tenían una concepción política limitada, pero por lo menos de patriotismo y nación un poco más desarrollada de lo que podemos llegar a creer. En este sentido, el arma, la maquinaria que el propio Napoleón desarrolló desde 1800 en adelante, se sublevan contra él. Vemos a los aliados westfalianos, a los bávaros, a los propios suizos, lamentándolo mucho en contra del propio benefactor de sus confederaciones y regimientos. Entonces, pues bueno, con todo esto, con esta reflexión, que es lo que yo quiero tratar, que es un ejército, que es una sociedad y es representante de ello. Yo creo que a través del libro se puede ver, sobre todo a través de los regimientos extranjeros. Así que con todo esto termino agradeciéndole su presencia y haber aguantado estos 22 minutos conmigo y 44 segundos. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias a este excelentísimo Ayuntamiento de Bailén, a mi antiguo maestro, a las autoridades y equipos de miembro del gobierno y a todos ustedes. Muchas gracias.